Les presentamos a los mayas. No, esos mayas no. Hablo de la gran civilización mesoamericana. Ahora sí. Los mayas fueron una de las 3 mayores civilizaciones que habitaron hace muchos años en lo que hoy conocemos como América. Con más de 3000 años de historia, los mayas fueron y siguen siendo una impresionante cultura con grandes conocimientos y misterios asombrosos. Estos ocupaban lo que actualmente conocemos como el sur de México, Guatemala, Belice, el este de Honduras y el norte de El Salvador. Los mayas estaban organizados en varias ciudades-estado, cada una de ellas estaba gobernada por su propio rey, o como ellos lo llamaban, ajao. Entre todas compartían una misma cultura, religión, comerciaban y aprendían unas de otras. Pero también, como buenos hermanos, se peleaban constantemente. Nunca se unificaron para formar un imperio como si lo hicieron los incas o los aztecas. Los historiadores dividen a la historia maya en 3 grandes periodos: preclásico, clásico y posclásico. Al mismo tiempo que los griegos formaban sus polis en Europa, en América, las pequeñas aldeas de los mayas se transformaban en grandes ciudades. Este hecho da comienzo al periodo preclásico en el año 750 a.C. En este tiempo realizaron imponentes construcciones, como palacios de piedra, inmensas pirámides e incluso estadio de fútbol. Bueno, no estadio de fútbol, pero sí eran espacios en los que se jugaba un deporte con una pesada pelota de caucho a la cual había que hacer pasar por un pequeño aro usando solamente las caderas, las rodillas y los codos. Las reglas podían variar un poquito entre diferentes ciudades. El equipo perdedor, en lugar de descender, podía ser sacrificado. O en realidad el equipo ganador, no se sabe bien. Los mayas continuaron desarrollándose hasta llegar a su máximo crecimiento en el periodo clásico. Mientras los romanos ocupaban casi toda Europa, en América la población maya había crecido enormemente, al igual que sus ciudades y construcciones. Durante este periodo los mayas levantaron grandes palacios, pirámides, gracias a sus conocimientos arquitectónicos y sus sofisticados sistemas de construcción. Un ejemplo de esto es el increíble templo del Gran Jaguar, que medía 47 metros. Son más de 24 personas puestas una encima de la otra. Los mayas solían construir edificaciones una encima de otra y de otra y de otra, y así aumentaban el tamaño de sus construcciones progresivamente, como unas muñecas rusas. También eran unos increíbles artesanos, tallaban puertas, paredes y columnas de sus edificios. Entre las ciudades-estados con las construcciones más impresionantes de todas, podemos encontrar a Palenque, que contaba hasta con acueductos subterráneos, que le servía para administrar el agua. O la ciudad de Tikal, con cerca de 3500 construcciones y docenas de templos. Por otro lado, en este periodo también se desarrolló notablemente la agricultura con la implementación de nuevas técnicas y construcciones de canales de riego, lo cual permitió producir una gran cantidad de cultivos para poder alimentar a una inmensa población. Sin embargo, por el año 900 después de Cristo, esta increíble civilización empezó a desaparecer. Los científicos no están seguros de las causas. Algunas hipótesis dicen que puede deberse a la sobrepoblación, las guerras entre las ciudades, grandes sequías o sobreexplotación de la tierra que redujo la producción de alimentos. Quizás fueron varias de estas causas. Lo que sabemos es que sus formidables ciudades fueron abandonadas y con el tiempo fueron invadidas poco a poco por la jungla. El resto puede que permanezca un misterio para siempre. Una parte de la población se dirigió hacia el norte, donde construyó nuevas ciudades con una excelente red de caminos conectados. La ciudad más notable que se construyó en ese periodo fue Chichén Itzá, que tenía hasta un observatorio para ver las constelaciones y los fenómenos astronómicos. Pero, al igual que sucedió antes, colapsó misteriosamente. Aún así, el pueblo maya siguió poblando el centro del continente americano, pero ya no más en grandes ciudades, sino de forma aislada en pequeñas aldeas. A los españoles incluso le tomó más de 200 años en conquistar todo el territorio ocupado por estos grupos mayas. Algunos descendientes de esta civilización milenaria llena de secretos, avances tecnológicos y ciudades asombrosas continúan con su cultura y costumbres hasta hoy en día. Había algo que no le faltaba a los mayas, era ingenio.
Esta civilización se destacó por sus increíbles avances tecnológicos, su amplio conocimiento científico y su capacidad de observación del cosmos. Eran unos verdaderos eruditos. Los mayas eran grandes matemáticos, crearon un sistema numérico mucho antes que existía el sistema arábigo, que es el que usamos hoy en día. Incluso tenían el concepto del cero, una noción matemática muy avanzada que pocas culturas tenían. También eran grandes astrónomos. Registraban la posición de los cuerpos celestes, como el Sol, las estrellas y la Luna, identificando así los ciclos de la naturaleza. Tenían mejor conocimiento de los astros que los europeos de aquel entonces. Aplicando estos conocimientos, la astronomía y la matemática, elaboraron uno de los calendarios más sofisticados de su época. Este les permitió predecir el movimiento de los astros miles de años en el futuro. Además de un excelente sistema numérico, los mayas tenían el sistema de escritura más sofisticado de toda Mesoamérica. Usaban dos tipos de símbolos: los fonogramas, que representaban sílabas que se podían unir para formar palabras, y los logogramas, que representaban palabras completas. Era un poco más difícil de aprender que nuestro alfabeto, ya que tenía más de 800 símbolos. Es por eso que ni siquiera hoy, después de cientos de años, se ha podido descifrar por completo. La sociedad maya era una aristocracia teocrática. Esto significa que gobernaban unos pocos que eran a su vez los líderes religiosos. El ajau era su máxima autoridad. Se lo consideraba una figura divina y era el encargado de interpretar la voluntad de los dioses. Su poder era absoluto. En segundo lugar estaban los sacerdotes. La religión cumplía un rol muy importante en la sociedad maya. Los rituales y las ceremonias religiosas eran esenciales para mantener a los dioses contentos, y así tener buenas cosechas y ganar guerras, por ejemplo. En tercer lugar estaban los nobles, quienes se dedicaban al estudio de los astros, las matemáticas y la escritura. También llevaban a cabo la organización cotidiana de la sociedad, recaudando impuestos o implementando leyes. Estos tres sectores sociales se perpetuaban por linaje, es decir, que legaban sus cargos a sus hijos. Luego estaban los plebeyos, que trabajaban como granjeros, obreros, artesanos o sirvientes. A estos les estaba prohibido usar las vestimentas y los símbolos de la nobleza. Finalmente estaban los esclavos, que eran obligados a trabajar para los nobles. Generalmente eran criminales, personas que habían caído en la pobreza o prisioneros de guerra. Pero no todos los prisioneros eran esclavizados. Los reyes o los pertenecientes a la nobleza a veces eran sacrificados, ya que se consideraba que eran dignos tributos para los dioses. De todas formas, no era la práctica más común la del sacrificio humano. Tenían otros rituales, como perforar una parte del cuerpo y luego salpicar un papel con sangre que luego quemaban en ofrenda a los dioses. Los mayas eran un pueblo agrario y dependían de la actividad agrícola que llevaban a cabo los plebeyos para conseguir todo el alimento necesario para llenar sus panzas. Pero el territorio que ocupaban era muy hostil, propenso a la sequía y malo para los cultivos, ya que los nutrientes del suelo se agotaban rápidamente. Para sobreponerse a esta difícil situación, adoptaron el sistema de arroza, o también llamada milpa. Este sistema comenzaba con la tala de árboles y la quema de la maleza. Las cenizas se utilizaban como fertilizante, para reponer los nutrientes y minerales al suelo. Luego se aprovechaba esa porción de tierra durante unos años y cuando el suelo se agotaba se trasladaban a otra área. De esta forma se dejaba reposar la tierra para reiniciar el ciclo tiempo más adelante. Además, los mayas tienen un gran dominio en la administración de agua. Lo que hacían era construir unos depósitos subterráneos para almacenar el agua durante la época de lluvias, que luego utilizaban en los momentos de necesidad. También aprovechaban unos depósitos naturales llamados cenotes, donde se juntaba agua dulce, que luego distribuían mediante canales. Tenían una gran variedad de cultivos, pero el maíz era el predilecto. Con él hacían unas riquísimas tortillas. Además cultivaban tomates, patatas, aguacates y muchas otras cosas. Para completar esa dieta, cazaban todo tipo de animales salvajes, como conejos, pavos, ciervos, dinosaurios... No, ¿cómo dinosaurios? No, dinosaurios no. Un dato muy curioso de los mayas es que fueron de los primeros en experimentar con los granos de cacao, el ingrediente de donde sale el chocolate. Lo mezclaban con agua, miel, maíz para hacer una pasta deliciosa. Sin embargo, era un alimento exclusivo de los reyes y los sacerdotes. Leyendas sorprendentes, grandes guerras, venganzas brutales y un gran imperio.
Los aztecas. La civilización azteca fue un gran imperio que dominó durante el siglo XV lo que actualmente conocemos como el centro de México. Estos se encontraban un poco más al norte que los mayas. Sin embargo, se cree que esta civilización comenzó a desarrollarse en algún lugar entre el norte de México y el sur de los Estados Unidos llamado Aztlán. De allí viene la palabra azteca. Este pueblo, al igual que muchos otros, avanzó hacia el centro de México guiado por una profecía que les hablaba de una tierra prometida. Luego de muchos años de viajes y dificultades, los aztecas llegaron al lago Texcoco, en donde se encontraron con varios pueblos que ya vivían allí. Así que les costó mucho encontrar un terrenito para quedarse. No eran muy queridos y los echaban de todos lados. Estuvieron 200 años buscando un hogar, hasta que el rey de una de las ciudades que habitaban en el lago le llamó la atención la fuerza y valentía que caracterizaban a los guerreros aztecas. Así que les ofreció un lugar para quedarse a cambio de que luchen para él. Los aztecas aceptaron felices. Pero un día invitaron a la hija de este rey a que los visite. Y luego de una hermosa cena, los aztecas decidieron sacrificar a la princesa. Como se imaginarán, al rey no le gustó mucho. Así que mandó a su ejército a que los aniquile. Los aztecas lograron escapar hacia una pequeña isla en el medio del lago. Cuenta la leyenda que allí encontraron un águila encima de un cactus con una serpiente en la boca. Esta era la señal que les indicaría que habían llegado a la tierra prometida. Hoy en día la bandera de México tiene esta misma águila con la serpiente en la boca. Fue así como después de años de búsqueda, los aztecas encontraron su lugar en el mundo y fundaron lo que sería la famosísima ciudad de Tenochtitlán, capital del Imperio Azteca. Por aquel entonces, en una de las orillas del lago había otro pueblo muy poderoso que dominaba esa región, los tepanecas. Estos obligaron a los aztecas a convertirse en sus súbditos, por lo que debían pagar tributo y obedecer cualquiera de sus órdenes. El guerrero tenía un rol muy importante en la sociedad azteca. Tenían varios rangos en el ejército. Entre ellos, el guerrero jaguar, quien vestía una piel y máscara de jaguar, y el guerrero águila, que usaba plumas exóticas y una máscara de... ¿a qué no saben qué? Sí, de águila. Empleaban todo tipo de armas, como arcos, dardos, lanzas, jabalinas y el macuahuit, un arma similar a una espada con fragmentos de obsidiana, un vidrio volcánico con filo letal. Eran feroces guerreros y agresivos en batalla, porque empezaron a ganar cada vez más poder, hasta que un día decidieron rebelarse los tepanecas. Pero no estaban solos, otras dos ciudades, Texcoco y Tlacopan, también se rebelaron. Las tres ciudades se unieron formando lo que se conocerá en la historia como la Triple Alianza. Juntos se enfrentaron al imperio de los tepanecas en una sangrienta guerra, en la que terminó venciendo la Triple Alianza, que se proclamó como la potencia dominante de toda la región. Durante varias generaciones los aztecas extendieron su dominio a lo largo de miles de kilómetros, desde el Golfo de México hasta el Pacífico. Establecieron un poder central que se encargó de regular el cobro de tributos, la obra pública, la distribución de la tierra y la producción de alimentos. También impusieron su idioma, el náhuatl, a todos los pueblos conquistados. Este idioma se continúa hablando hoy en día. Conquistaron todo menos el territorio ocupado por los Tlaxcala, un pueblo que será decisivo en la conquista española. ¿Cómo fue que hicieron los aztecas para construir una ciudad sobre un lago? ¿Cómo hicieron para extender su territorio en tan poco tiempo? ¿Cómo eran sus tan temidos sacrificios? En un periodo de tiempo muy corto, los aztecas pasaron de tener una pequeña aldea pesquera a la ciudad más grande del continente. Los aztecas eran un pueblo de feroces guerreros y grandes conquistadores. Para lograr extender su territorio, implementaron un particular método de conquista. Al invadir un nuevo territorio, al pueblo conquistado lo forzaban a pagar tributos periódicamente, ceder soldados cuando era requerido y entregarles prisioneros para hacer sus ritos de sacrificio. A cambio, la ciudad conquistada recibía protección, autonomía y acceso a la red de comercio del imperio. A su vez, los aztecas se enfrentaban al desafío de asentar su ciudad en un relieve complicado,
un lago. Para hacer sus construcciones, rellenaban el lago con tierra y cañas, armando unas especies de islas artificiales, y luego levantaban los edificios sobre las mismas. Entre las islas quedaban formados una serie de canales que utilizaban para poder transportar rápidamente todos los productos y materiales que necesitaban para sus construcciones, como fueron los más de 78 templos que estaban en la plaza ceremonial. Para transportar una sola piedra de las montañas del continente hasta la isla se necesita el esfuerzo de miles de hombres, porque no había ni autos, ni caballos, ni ruedas. Incluso los españoles cuando llegaron a la ciudad no podían creer lo que veían. Impresionantes construcciones en el medio de un lago. Todo absolutamente prolijo y limpio, los edificios decorados y pintados con mucho cuidado. Bernal Díaz, uno de los miembros del ejército de Hernán Cortés, dijo refiriéndose a la capital del Imperio Azteca: y de lo que veíamos cosas admirables, no sabíamos qué decir, o si era verdad lo que por delante parecía. Lo cierto es que Tenochtitlán era verdaderamente asombrosa, y no solo por la magnitud de sus construcciones, sino también por su ingeniosa manera de aprovechar el espacio disponible para las plantaciones. Para cultivar usaron una técnica agrícola de lo más avanzada y eficiente llamada cultivo de chinampas. Esta consistía en el armado de pequeñas islas flotantes hechas de cañas, ramas y barro que utilizaban para cultivar. Usando estas chinampas, los aztecas consiguieron ganar mucho espacio y lograr un mayor rendimiento de sus cultivos, ya que las plantas tomaban todo el agua y nutrientes que necesitaban del mismo lago. Gracias a esto pudieron alimentar a las miles de personas que vivían en la ciudad. Pero eso no es todo. Además de implacables guerreros, conquistadores, arquitectos y agrónomos, los aztecas eran grandes astrónomos, porque mediante la observación del cielo y los ciclos de los astros lograron construir un calendario similar al de otras culturas mesoamericanas. Uno que representaba un año calendario con 365 días, como el nuestro, y otro de 260 días que refería a los eventos teológicos. En la cultura azteca no existía una igualdad social. La estructura y división social se justificaba a partir de creencias religiosas. La sociedad azteca era muy devota a sus dioses, y eran estos los que legitimaban la autoridad del emperador, también llamado Tlatoani, que era la máxima autoridad del imperio. Este cargo no se heredaba, en cambio era elegido por el Consejo Supremo. El emperador era considerado de origen divino y poseía poderes ilimitados en la sociedad azteca. Tenían los sacerdotes quienes se encargaban de practicar los sacrificios, que eran muy importantes en la cultura azteca, ya que creían que si dejaban de hacerlos, podían ocurrir grandes catástrofes, como que el sol no vuelva a salir. Lamentablemente, de la ciudad de Tenochtitlán queda muy poco de lo que alguna vez fue. Ahora, donde supo estar el lago Texcoco, se encuentra la Ciudad de México, una de las más grandes del mundo. Sin embargo, muchas de las costumbres y tradiciones de los aztecas, como su idioma, perduran hasta hoy en día. El gran imperio inca, el más grande de todos los imperios precolombinos. Los incas se establecieron en el Valle de Cusco alrededor del año 1200. La leyenda cuenta que los primeros ancestros fueron creados por el dios Inti, en una cueva conocida como Tombotoco, uno de los mejores nombres de la historia. Allí surgieron 4 hermanos y 4 hermanas que llevaban un bastón mágico, que les indicaría dónde había una tierra fértil para sentarse. Luego de una larga travesía, llegaron a Cusco, donde el bastón finalmente se hundió en el suelo, señalando la tierra prometida. Por el año 1438, los incas fueron atacados por una tribu vecina llamada Chanca. El rey inca, muy valiente de su parte, salió huyendo. Por suerte, uno de sus hijos se quedó para enfrentar a los invasores. Y no solo eso, sino que también los venció. Es así que se convirtió en el nuevo soberano del pueblo inca y adoptó el nombre de Pachacútec, el grandioso, el conquistador, el derribador del espacio y tiempo, Pachacútec.
Y no solo fue gobernador del estado inca, sino que además lo transformó en un imperio. Emprendió una colosal campaña de conquista, gracias a la cual amplió notablemente el territorio de los incas, y lo organizó en 4 regiones o suyus, que respondían a él y debían pagar tributo a cambio de protección. Llegaron a dominar lo que hoy es Perú, Bolivia, Ecuador, norte de Chile, noroeste de Argentina y sur de Colombia, respetando las particularidades locales, aunque impusieron su lengua, el quechua. Fue durante el reinado de Pachacútec que se construyó el famoso Machu Picchu, una ciudad tan escondida en las montañas que recién en el siglo XX, cientos de años después de llegar a los españoles, el resto del mundo descubrirá su existencia. Los sucesores de este gran inca, su hijo y su nieto, continuaron expandiendo el imperio en los años siguientes, llegando a cubrir una superficie de millones de kilómetros, la cual unieron con una extensa red de caminos y puentes colgantes, que aprovechaban para movilizar las tropas del ejército, mercaderías y enviar importantes anuncios a lo largo de toda la región. Habían establecido un sistema de mensajería en el cual unos jóvenes muy entrenados, conocidos como chasquis, corrían grandes distancias de un puesto a otro pasándose el mensaje, como en una carrera de postas. Esto permitió que los anuncios importantes recorran largas distancias a grandes velocidades. Si hay algo que no le podemos negar a los incas es su tenacidad. Lograron construir enormes ciudades a miles de metros de altura, y al igual que las otras civilizaciones mesoamericanas, no tuvieron ayuda ni de vehículos, ni de caballos, ni de ruedas. Cusco, por ejemplo, se encuentra cerca de los 3.300 metros sobre el nivel del mar. A esa altura, las lluvias son muy escasas, las temperaturas extremadamente bajas y los suelos muy malos para cultivar. Incluso la respiración se complica a estas alturas. La reducción del oxígeno en el aire y la baja presión atmosférica hacen que cualquier actividad se vuelva mucho más trabajosa. Es por eso que a muchos equipos de fútbol les cuesta ir a jugar a los estadios que están muy por encima del nivel del mar. Con el tiempo, el cuerpo se aclimata a estas condiciones, pero el esfuerzo siempre será mayor que las alturas más bajas. Los incas mascaban hojas de coca para evitar el mal de altura. Esta costumbre se mantiene hasta la actualidad y es practicada por los residentes y turistas de la zona. Si bien los incas no llegaron a dominar los Andes por mucho tiempo, sin duda alguna fueron una civilización sorprendente con un dominio en las alturas como ninguna otra. Los incas eran un pueblo muy organizado. Su sociedad tenía una estructura social muy particular. Existía, al igual que en otras culturas, una serie de jerarquías. El rey, o como ellos lo llamaban, el Sapa Inca, era la máxima autoridad, y se consideraba que era descendiente directo del dios Sol, al que llamaban Inti, el mismo Sol que figura en la bandera de Argentina y Uruguay. Luego estaban los sacerdotes y los nobles, que podían ser familiares del emperador o gobernantes regionales, llamados curacas. Y finalmente estaban los Aylus, grandes grupos familiares que constituían la mayor parte de la población. Cada uno de ellos tenía una porción de tierra a cargo y una tarea especializada para llevar a cabo. Los incas aprendieron que cultivando en equipos tenían mejores resultados que haciéndolo solos, por lo que crearon un sistema de cooperación y reciprocidad, donde se cuidaba a los más necesitados, como los enfermos o las personas mayores. Los incas no tenían dinero y casi tampoco tenían mercados. En cambio, lo que producían se lo otorgaban al Estado, que luego lo distribuía en las diferentes provincias. De esta forma, se aseguraban que todos los habitantes de las diferentes regiones tengan todo lo que necesiten para vivir. Todos los excedentes de alimentos que se producían eran guardados en unos depósitos controlados por el Estado para asegurarse de provisiones en momentos de escasez. También tenía un sistema de trabajo rotativo llamado mita, donde todos los miembros del Ayllu debían trabajar en las tierras del Estado y en la construcción de obras públicas como caminos, templos, puentes o tambos. A cambio de trabajar por un periodo de tiempo para el Estado, este después le proveía al ciudadano lo que necesitaba para vivir. A diferencia de los mayas y los aztecas, los incas no tenían un sistema de escritura. En cambio, tenían un sistema llamado quipu,
un método muy curioso de cuerdas anudadas que les permitía llevar cuentas y registros. Algunos historiadores creen que también servía para contar historias, pero esto continúa siendo un misterio, ya que nadie ha podido descifrarlos todavía. Como mencionamos en el video anterior, cultivar en las alturas de las montañas era muy difícil. Las noches heladas, el suelo inclinado de las laderas eran algunas de las adversidades que los incas tuvieron que aprender a superar. Para poder cultivar en terrenos montañosos, idearon un método de terrazas, que consistía en el armado de terraplenes o escalones sujetos por muros de piedras. De esta forma impedían que el agua de las lluvias se escurra cuesta abajo. También construyeron canales y desviaron arroyos que les servían para poder regar sus plantaciones. Pero no todo eran malas noticias. Una ventaja que tenía el terreno que habitaban los incas era la variación de los diferentes ecosistemas en distancias muy cortas, lo cual significaba la posibilidad de plantar diferentes cultivos a distintas alturas. En las zonas más altas se cultivaban papas y batatas, y en las zonas más bajas, maíz, tomates, paltas, porotos, coca. No, por favor, esas cocas no. Hojas de coca, las cuales se usaban para evitar el mal de altura o preparar infusiones medicinales. Tanto para el cultivo como para realizar otras tareas, los incas utilizaron diversos materiales para la creación de herramientas de trabajo y decoraciones. Eran muy hábiles con el dominio de los metales preciosos como el bronce, la plata y el oro. Por lo general, los objetos de cobre y bronce eran para el ciudadano común, mientras que el oro y la plata solo eran para la nobleza y la realeza. El valor de estos metales no era simplemente material, también tenía un valor simbólico. El oro, por ejemplo, era el dulce del sol, y la plata, las lágrimas de la luna. Bueno, con eso concluimos nuestro viaje a través de las civilizaciones mesoamericanas. La próxima veremos cómo fue la llegada de los europeos al continente americano. Pero tanto los mayas como los aztecas y los incas tienen una gran historia que pueden seguir explorando y visitar en diferentes partes de América.